Y bueno, estoy muy interesado en general. ¿Cómo empezó todo esto contigo con los idiomas, la curiosidad? Porque enseñas español también, ¿no? Y Sí, supongo que hablas un poquito de otros idiomas, como vives en Alemania. Sí, sí. sí. Y sí, bueno, no me enrollo más. Am, ¿Cómo empezó todo esto contigo? Dices el canal de YouTube, ¿no? Sí, bueno, tu interés en los idiomas en general, en la lenguaje, ¿no? Como el lenguaje. Yo creo que fue ya en el instituto. Ujú. Al principio era la única asignatura que se me daba bien. Hace mucho, ¿no? Estoy hablando. Era pues el inglés y el español. Ujú. Y poco a poco, pues, a ver, yo tenía muchísimas faltas de ortografía, ¿eh? Ok. Si yo ahora leo algún texto que escribía, y todavía tengo, pero, pero yo me esfuerzo por no tenerlas. Mm. Pero a veces, bueno, pues es difícil. Sí, claro. Pero la G y la J para mí es difícil, ¿eh? Y la B y Yo la V también. muchas veces. Pero bueno, yo lo intento. Y entonces, pues, yo quería ser actriz cuando Ujú. era, cuando estaba estudiando. Bueno, siempre he querido ser actriz. Y yo, pues en ese momento en España, el cine no estaba tan mm, globalizado como ahora, que con Netflix, ahora Mm. las series españolas y las películas españolas, A wow, tope con tienen mucha todos. visibilidad. Exacto, sí, sí. Y son muy buenas. Mm. Pero en ese momento era Estados Unidos. Entonces mi objetivo era ir a Estados Unidos para ser actriz. Ok. Pero claro, para ir a Estados Unidos y ser actriz tenía que hablar inglés. Ujú. Entonces yo dije, vale, pues voy a estudiar algo de inglés. Y estudié traducción e interpretación. Ah, ok. Poco a poco, esto de ser actriz, pues fue alejándose un poquito. Ujú. Y mientras estaba estudiando traducción e interpretación, allí, más que inglés, estudias español, porque casi todas las asignaturas son traducciones al español, Ujú. de inglés o de alemán, en mi caso, al español. Entonces, tu objetivo es que lo que escribas no parezca una traducción, parezca un texto original. Ujú. Entonces, tienes que escribir muy bien en español. Ujú. Y ahí pues como que me empezó a gustar mucho, además yo traducía muy despacio, porque soy muy perfeccionista y hasta que no estaba perfecto yo no podía entregar un texto mal. Ujú. Entonces yo pensaba que yo no iba a poder vivir de traducción, Ok. Sí. ¿no? Porque si tardó mucho tiempo no... Entonces me empezó a gustar mucho la enseñanza de español para extranjeros y ahí es cuando hice el máster y ya me vine a Alemania y desde entonces Ah, pues qué... la curiosidad fue, en el máster tenía un profesor que básicamente nos enseñó eso, curiosidad, Ajá. intentar saber el porqué de las cosas, porque es la mejor manera de que un estudiante luego lo aprenda. No, no es así, te lo estudias y ya está, no. ¿Por qué es así? Ujú.